Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Esta tarde tenemos el honor de conversar con Larisa Arroyo, que es abogada y experta en materia de derechos humanos y temática de género, y con el diputado Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana. Como ustedes saben, este mes de junio es el mes del orgullo LGBT. Y por eso hemos invitado tanto a Larisa como a Enrique para conversar un poco sobre este tema tan importante. Hay una gran cantidad de temas pendientes que debemos conversar, que la agenda todavía no se ha acabado en este tema, y para eso hemos invitado a nuestros dos invitados hoy. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live. Y bueno, quizás si empezamos con Larisa, preguntarle en primera instancia, Larisa, en materia de derechos humanos, en materia de LGBT, quedan temas pendientes después del matrimonio igualitario que casualmente cumplió hace poquito un año de estar vigente legalmente en Costa Rica. Sí, claro, en realidad el matrimonio igualitario era solo una temática, ¿verdad? Es importante pues recordar que más allá de que la importancia que tenía el matrimonio, no solo simbólicamente, ¿verdad? A nivel sociocultural e incluso jurídicamente, quedan otras temáticas que, por ejemplo, ni siquiera se hablan mucho, ¿verdad? La lista es larga, pero creo que lo primero que habría que entender es que justamente cuando hablamos de derechos de las personas LGBTIQ+, ¿verdad? Creemos que todos los derechos están como en una misma bolsa y no entendemos que cada población tiene necesidades específicas, ¿verdad? No es lo mismo ser un hombre gay que ser una mujer lesbiana, que ser un hombre bisexual o una mujer bisexual o una persona no binaria, etcétera. Y en ese sentido, pues yo sí quisiera hacer tal vez como un punteo que luego podemos ir desarrollando más adelante, ¿verdad? Pero al menos como para tener una idea y empezaría justamente con un incumplimiento de la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana, en donde se establecía el derecho a la identidad de las personas trans. Y en ese sentido, pues si bien es cierto, tenemos asegurado el cambio de nombre para las personas trans, ¿verdad? Todavía nos cambia, no, todavía nos falta, perdón, el cambio de sexo, ¿verdad? Que es algo que todavía no se ha hecho, está en discusión, o sea, es algo que quedó como incompleto. No hay un cumplimiento total de la opinión consultiva número 24. Lo otro que quisiera, digamos, referirme con respecto a esto es que el matrimonio igualitario está en marcha, pero todavía nos falta hablar, por ejemplo, sobre otras temáticas. ¿Qué va a pasar con el divorcio igualitario? Las temáticas de violencia en parejas del mismo sexo. ¿Está el Estado preparado para poder atender estas especificidades, sabiendo que, por ejemplo, no tenemos datos algunos? Y esto es otra de esos grandes retos, ¿verdad? De las cosas que nos hace falta, justamente porque no tenemos información acerca de cuáles son esas dificultades o esas necesidades. El Estado no las ha recolectado, no las ha recolectado el INAMU, no las ha recolectado el PANI, no las ha recolectado la Defensoría de los Habitantes, y bueno, esa es otra. Y así como nada más de verdad, para que sea punteo, está el tema de participación política, ¿verdad? De representación de las poblaciones LGBTIQ+, tenemos el tema salud, tenemos el tema educación, el tema trabajo, tenemos crímenes de odio, tenemos personas defensoras de derechos humanos, particularmente de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿verdad? Así que la lista es larga, pero lo voy a dejar ahí para que lo podamos desarrollar más adelante. Claro, verdaderamente es una lista larga, efectivamente. Enrique, bueno, Larisa nos da un poco la perspectiva desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, pero desde el punto de vista político y bien la Asamblea Legislativa y siendo parte de la fracción oficialista, ¿qué tan fácil es avanzar en estos temas o qué tan fácil ha sido avanzar en estos temas en la Asamblea Legislativa? Bueno, buenas tardes Larisa y Esteban y las personas que nos están viendo. Fácil nunca ha sido y las personas y organizaciones que han intentado siempre o han impulsado la defensa de los derechos de las personas LGBTI
lo saben y lo han vivido y lo han, en muchos casos, pagado con su vida incluso, en la lucha por avanzar en los derechos de las personas LGBTI. El tema de matrimonio es un tema que duró durante muchísimos años en la discusión pública. El primer proyecto de ley relacionado con el reconocimiento de derechos de las parejas del mismo sexo se presentó desde el año 2006 y desde entonces vinieron y fueron diferentes iniciativas, ninguna se resolvió y justamente esa indefinición por parte de la Asamblea Legislativa es lo que motiva la opinión consultiva que realiza el Ejecutivo, el gobierno anterior, que resuelve además no solamente la pregunta que el Ejecutivo hizo en relación sobre los derechos civiles y patrimoniales de las parejas del mismo sexo, sino que indica que la única figura que garantiza la igualdad real y no generar familias de segunda categoría es la figura del matrimonio. Y esa es la razón por la que entra en vigencia el matrimonio igualitario. Pero justamente, y a raíz de que estamos en el mes del Pride, yo creo que el mes del Pride es un mes adecuado para reflexionar el origen del Pride y las personas que estuvieron en el origen del Pride. Es decir, recordar a Marsha P. Johnson, una mujer trans, afrodescendiente, que vivía con VIH en condición de pobreza, o a Silvia Rivera, una mujer latina trans que vivió en la calle desde los 11 años, también en condición de pobreza, que fueron de las activistas que iniciaron las revueltas de Stonewall en 1969 y que el paso del tiempo las fue borrando de la historia y haciéndonos creer que la historia de los derechos de la población LGBTI era la historia de los hombres gays. Y en realidad es la historia de, como decía Larisa, de diferentes poblaciones y diferentes necesidades que tiene cada una de las personas según su condición. Y reconocer esas diferencias, esas desigualdades diferentes que hay entre cada población es lo que nos va a permitir entender que el matrimonio no es el fin de las luchas por la igualdad. El matrimonio era uno de los temas, una de las conquistas que había que lograr, pero quedan muchos pendientes, algunos legislativos, muchos son culturales y muchos tienen que ver con la educación principalmente o con la construcción de una cultura de respeto real a la igualdad. Educación, construcción de una cultura por la igualdad. Larisa, estos temas son fundamentales, creo yo, para avanzar en esta agenda que usted nos mencionaba y que Enrique también nos apuntaba. Pero, ¿cree usted que desde el Estado, desde la misma sociedad, hay elementos o agentes discriminatorios que están tratando de evitar que esta agenda avance? Yo quisiera justamente retomar un poco las palabras de Enrique, ¿verdad? Particularmente porque la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ no puede ser aislada. Es decir, tenemos que entender que esa lucha tiene que venir justamente de la mano con otras luchas de otras poblaciones. Pensemos en una población como las personas con discapacidad, las personas negras, las personas indígenas, las personas empobrecidas, ¿verdad? Y que creo que definitivamente cuando hemos hablado del matrimonio igualitario pensamos como, ay, se casan, el amor es para siempre y van a ser felices, pero ¿qué pasa con todos los aspectos esenciales alrededor de eso? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el tema de la pobreza? ¿Qué pasa con el tema con el acceso a la educación, a la salud, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sí me parece que es muy importante reconocer que tenemos algunos temas que tenemos que trabajar como sociedad para poder asegurar los derechos de todas las personas y particularmente de poblaciones que han sido históricamente discriminadas como la LGBTIQ+. ¿Cuáles? Por ejemplo, educación en derechos humanos, ¿verdad? Ahora, bueno, yo le diría a Enrique que hable sobre esto, ¿verdad? Pero de repente tenemos un proyecto de ley que establece que no se debería interpretar, digamos, los textos de las normativas internacionales, por ejemplo, de la Declaración de Derechos Humanos, ¿verdad? Y de repente entonces nos vemos ante una cuestión de incumplimiento
cumplimiento del Estado de Derecho, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con la población LGBTIQ+? Bueno, tiene que ver justamente que la única forma de poder asegurar de alguna manera los derechos, como dije anteriormente, de poblaciones históricamente vulneradas como el LGBTIQ+, es a través del Estado de Derecho, es a través de la democracia, porque así el Estado reconoce que es el principal obligado en materia de derechos humanos y por lo tanto tiene que tomar acciones afirmativas, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, algo que, nada más les voy a poner así, el ejemplo mínimo. Para el 2018 logramos que en conjunto con otras organizaciones, que la Caja del Seguro Social sacara un lineamiento de protección para la atención en salud de las mujeres lesbianas y bisexuales. ¿Por qué esto es importante? Porque son necesidades específicas, incluso pensándolo de manera sobre sexo seguro, infecciones de transmisión sexual, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aunque desde el 2018 tenemos ese alineamiento, no se ha difundido, hemos tenido muy poca capacitación al personal de salud, las mujeres lesbianas y bisexuales no lo conocen, ¿verdad? Y esto podemos seguir hablando particularmente, por ejemplo, de cara a la objeción de conciencia, que también ha sido un tema legislativo, ¿verdad? Y que se ha tratado de introducir como una barrera para el cumplimiento de estos derechos y de estas obligaciones estatales. El tema es muy complejo, sin duda alguna la objeción de conciencia también tiene que ser asegurada, eso no está en discusión, pero no puede ser utilizada como una barrera para que otras poblaciones que no habían tenido acceso a sus derechos lo puedan hacer ahora, ¿verdad? Entonces, realmente esa discusión, particularmente la educación en derechos humanos, el tema de no discriminación dentro del Estado, ¿verdad? Que las personas que son agentes estatales, es decir, que son funcionarias públicas, puedan saber cuál es su obligación en el cumplimiento de esa función, por un lado, y por el otro también que no sean discriminadas. Casualmente, el tema que apunta Larissa es muy actual porque el lunes el Congreso empieza a debatir por el fondo el proyecto de empleo público, que es donde se incluye el tema de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia permitiría a los funcionarios estatales que crean que sus creencias o están siendo violentadas eh, puedan negarse a participar en procesos de capacitación o incluso de repente hasta ofrecer algún servicio a una persona de una población como la sexualmente diversa. Enrique, en ese sentido, ¿qué tanto daño le hace a la lucha por la igualdad el que de manera constante se esté hablando en estos términos en contra de los derechos de la población LGBT? Sí, los intentos de retroceso son permanentes y son muchos. Este primer proyecto de ley que mencionaba Larissa, lo que pretendía en el texto original más bien es agregar el estudio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Ley General de Educación. Sin embargo, en el trámite de comisión, algunos sectores que generalmente están impulsando propuestas de retroceso en derechos humanos, una redacción completamente diferente, que más bien genera un montón de retrocesos, que fue lo que salió al final de la comisión. Yo lo comenté con el diputado proponente, que la única alternativa de salvar ese texto es devolverlo a la versión original. De ninguna otra manera vamos a permitir que ese texto se apruebe como está. Entonces es una de las, y él coincide también en que es necesario devolverlo a esa redacción original. Y bueno, ya presentamos las mociones correspondientes para los días que vienen. En relación con la objeción de conciencia, pues efectivamente también hubo sectores que en la comisión agregaron esta posibilidad de objetar conciencia para recibir capacitaciones. En cualquier tipo de capacitación que la persona considere que violenta sus convicciones o creencias. Para mí creo que la objeción de conciencia, como decía Larissa, es un derecho reconocido y regulado para muchas prácticas o para muchos temas, pero no hay ninguna razón para que la objeción de conciencia se aplique a capacitación, porque justamente el funcionario público, la funcionaria pública, recibe capacitación para garantizar
servicios apegados a los derechos de las personas y que respeten los derechos de las diferentes poblaciones vulnerabilizadas. Y aquí no estamos hablando solo del LGBTI, estamos hablando de que los funcionarios públicos reciban capacitación para atender temas de acoso sexual o para atender temas relacionados con la vacunación, por ejemplo, ahora que estamos en esta coyuntura, o para atender temas relacionados con las poblaciones con discapacidad. Nosotros, bueno, yo particularmente voté todas las mociones que intentaron quitar ese inciso del proyecto, en ninguna tuvo más de 18 votos, y bueno, ahora el compromiso nuestro es llevarlo a una consulta a la Sala Constitucional, ese inciso, para ver si esa es la ruta por la que logramos que se elimine el inciso o se entienda que nunca la objeción de conciencia puede aplicarse de manera que pueda afectar o vulnerar los derechos de las poblaciones. Recuerdo que en algún momento de estos 4 años, Larisa, el diputado Sánchez presentó un proyecto para hablar sobre el tema de la discriminación y establecer sanciones. Le pregunto, para lograr una verdadera igualdad, una equidad en materia de género y de derechos LGBT, debemos apostar por la educación, debemos apostar por las sanciones, tiene que ser una mezcla de ambas, y si es así, si hay que meter sanciones, ¿cómo evitar que de repente esas sanciones sean desproporcionadas o vayan más allá de lo que en su momento pudo haber sido potable? Yo considero que ese es un tema que definitivamente es complejo, que no le hemos dado suficiente discusión, debate, ¿verdad? Y en ese sentido, me parece que definitivamente hay que hacer un análisis, ¿verdad? Y como decía bien Esteban, no puede haber una sanción que transgreda, es decir, por ejemplo, no podríamos pensar para crímenes de odio, que es algo que todavía está pendiente, ¿verdad? Y que digamos, es algo específico en el tema de discriminación, no sé, un pena de muerte. ¿Por qué? Porque justamente lo que tenemos que tratar de hacer es que Costa Rica sea un país respetuoso de derechos humanos de todas las personas en general. ¿Por qué digo esto? Porque incluso en el tema de crímenes de odio no podemos simple y sencillamente dejar de lado que estos crímenes de odio son cometidos en contra no solo de personas LGBTIQ+, ¿verdad? Que además no tenemos datos, no tenemos números, que es parte del problema, ¿verdad? Sino que además son cometidos en contra de otras poblaciones. Pensemos, por ejemplo, a la población afro, que también hay un proyecto que está ahí pendiente, que las personas indígenas, las personas migrantes, ¿verdad? Pensemos que, por ejemplo, ya tenemos un reconocimiento en esa materia de crímenes de odio como lo es el femicidio en Costa Rica. Es decir, es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso es crimen de odio, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente pues tenemos mucho que avanzar en ese sentido, ¿verdad? Ese proyecto, bueno, yo difiero de algunas cosas que se plantearon en ese proyecto, pero sin duda alguna lo que hay que hacer es una discusión, es decir, que nadie pueda ser discriminado por ninguna condición, ya sea por su creencia religiosa, por su orientación sexual, por su identidad de género, ¿verdad? Por raza o etnia, por algún tipo de discapacidad, por la edad, etcétera. ¿Y por qué soy tan enfática en hacer todas estas listas? Porque es que no podemos pensar de verdad en que las personas LGBTI son como estas personas que solo son gays, lesbianas, bisexuales, ¿verdad? O LGTBI como una sola palabra, sino que esas personas son personas que están en las zonas rurales, son personas afro, son personas que, por ejemplo, puedan ser indígenas con discapacidad, personas adultas mayores, personas menores de edad, no es lo mismo mujeres que hombres, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos que considerar justamente esta visión de la interseccionalidad, considerando que de alguna manera hay cosas que no se han atendido y que necesitamos atender como sociedad. Pero ese
fortalecimiento del Estado de Derecho justamente es lo necesario, lo imperativo, no solo para la defensa de los derechos de las personas LGBTI, sino de todos los derechos en general. Es que todas las personas nos veríamos vulneradas. Vi los comentarios en la República, ¿verdad? En las redes, y eran comentarios bastante negativos, ¿verdad? Tenemos que aprender justamente como sociedad a que no podemos entrar a pensar que hay algunas personas que son enemigas, sino de alguna manera a entender que esas diversidades, el lugar de proveniencia, de donde uno provenga, la edad, la altura, el partido político, todo eso de alguna manera alimenta, enriquece esa sociedad, y no deberíamos tratar de unir a la gente y que sea homogénea. Interesante lo que dice Larisa en ese aspecto. Esta semana el Congreso aprobó un proyecto para acciones afirmativas en la población afro-costarricense. Eh, la visibilidad es fundamental, creo yo, en todo esto de la equidad y los derechos humanos. Enrique, el tema de acciones afirmativas para la población LGBT, cubriendo a empresas, cubriendo al sector estatal, es parte de las leyes que se deben aprobar en los próximos meses, años quizá, para lograr esa efectiva equidad. Dijiste, creo, la palabra clave en nuestra lucha, nuestro mantra: visibilidad, 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 porque siempre va a haber sectores intentando que no se hable de estos temas, que no se hable de la desigualdad que hay con las personas afrodescendientes, y que entonces no busquemos la forma de garantizar que existan acciones afirmativas en el sector público para personas afrodescendientes. Siempre habrá personas que quieren que no se hable de las condiciones de las poblaciones migrantes. Tenemos que visibilizar a las personas migrantes, el aporte que hacen a la sociedad costarricense, a la economía costarricense, y hablar de los derechos de las personas migrantes. Entonces yo creo que en la ruta que nosotros hemos empezado a transitar en el país en materia, por ejemplo, de personas LGBTI, tenemos que saber que hay un paso muy importante que apenas un camino muy importante sobre el que apenas hemos dado los primeros pasos, y es lo que yo decía antes sobre la igualdad cultural. Es decir, nosotros logramos de alguna forma niveles de igualdad simbólicos cuando se iza una bandera LGBTI en Casa Presidencial y hay un Pride con 200.000 personas, y es visible la comunidad LGBTI en la agenda pública, en la discusión de las presidencias de la República y demás. Entonces ahí simbólicamente hay una ganancia, porque somos parte de la agenda pública y de la discusión pública, los derechos de las personas LGBTI. También una igualdad normativa, porque hemos logrado alcanzar vía decreto o vía algunas leyes, que todavía faltan algunas, o varias, digamos, derechos consagrados en nuestra normativa. Pero hacia donde hay que avanzar realmente es hacia esta igualdad cultural, o hacia el hecho de que no sea la orientación sexual o la identidad de género de una persona una barrera para acceder a un trabajo, una barrera para tener un puesto de elección pública, participar en un puesto de elección pública, para que sea una persona que tenga miedo de ser expulsada de su casa o de su escuela por su orientación o su identidad de género. Entonces, en esa lista de pendientes, uno importantísimo tiene que ver, por ejemplo, con la niñez y la adolescencia queer, con la niñez y adolescencia LGBTI, que no está regulado cómo se atiende, por ejemplo, a una persona menor de edad que sea trans, ¿verdad? La OCE 24 no lo alcanzó, y la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones tampoco. ¿Qué ocurre con estas poblaciones menores de edad, verdad? Que generalmente o muchas veces, lamentablemente, son expulsadas de sus casas desde muy chicos y chicas. El tema de las terapias de reconversión, las llamadas terapias de reconversión, que no son otra cosa que la tortura de las personas LGBTI, alimentando sus propios miedos, sus propios temores, para llegar incluso a odiarse a sí misma, odiar esa parte esencial de su persona. Es algo que hay que regular. En el mundo, solo 4 países del mundo han avanzado en la prohibición de estas terapias. Nosotros tenemos un proyecto ya dictaminado en la Asamblea sobre el tema. Vamos a ver si podemos seguir haciéndolo caminar, ¿verdad? Y el tema central de las leyes contra la discriminación y el homicidio calificado.
es decir, calificar los homicidios que se cometen contra una persona en razón de cualquiera de estas condiciones que mencionaba Larisa, la condición migratoria, el color de piel, el origen étnico, el origen socioeconómico, la opinión política, el género, la identidad de género, es decir, todas estas condiciones que el homicidio de esas personas pues tiene que ser un homicidio calificado que sancione el hecho de que se cometan con base en esa característica, esa condición de la persona. En la lucha por la visibilidad, creo que una batalla que se ganó durante estos últimos dos gobiernos es el tema de contar con un comisionado en casa presidencial sobre esta temática. Le pregunto, Larisa, ¿debe presionar la sociedad civil, las organizaciones LGBT, los defensores de derechos humanos, para que los candidatos presidenciales de los partidos políticos, sin importar quién gane, se comprometan a mantener esta figura en la casa presidencial? Bueno, yo creo que definitivamente esa figura lo que permite es un puente de comunicación, ¿verdad? Para ir justamente avanzando en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de la población LGBTIQ+. A mí, más que la figura, digamos, como tal, me preocupa la falta de compromiso de los candidatos para poder defender realmente, ¿verdad? Insisto, el Estado de Derecho y los derechos humanos en general. Es que tal vez la figura de comisionado no sería necesaria si tuviéramos, digamos, instituciones muy arraigadas, muy fuertes en la protección a los derechos de estas poblaciones históricamente vulneradas. Pero la razón por la cual, por ejemplo, tenemos un PAN y tenemos un INAMU, ¿verdad? Es justamente porque no hemos logrado erradicar esa violencia y esa discriminación en contra de esas poblaciones. Por eso es que digamos, esta figura de alguna manera permite justamente esa conexión entre sociedad civil, ¿verdad? Y el gobierno de turno. Ahora, es importante, más allá del gobierno de turno, hay obligaciones inherentes al Estado. Es decir, que no tienen quite. Ningún partido que quede, ¿verdad? Ningún candidato que vaya a ser elegido tiene quite, como decimos en Costa Rica, de esas obligaciones. Lo que pasa es que efectivamente algunas veces lo que han hecho es tratar de zafar, por así decirlo, ¿verdad?, de esas obligaciones, de manera tal que a mí me quedaría muy claro que un candidato que sea elegido y que eventualmente haga desaparecer esta figura de comisionado o comisionada, a menos que nos dé otra alternativa, ¿verdad? No sé, que realmente se vaya a atender el tema, habría una demostración de voluntad de no reconocer esas obligaciones del Estado y por lo tanto una voluntad justamente de buscar un retroceso en los derechos de las personas LGBTIQ+. Pero no podemos estancarnos en esa figura en particular. Es que en realidad todas las instituciones estatales deberían estar justamente atendiendo, ¿verdad? Y que de alguna manera este comisionado o comisionada pueda articular la falta también de información que tenemos. No tenemos datos. Eso es muy difícil. Entonces, ¿cómo le pedimos al PAN y cómo le podemos pedir al Ministerio de Educación Pública, al INAMU, ¿verdad? A cualquier ministerio, incluyendo el de salud, el de trabajo, ¿verdad?, que tomen acciones afirmativas si no tenemos un número, un dato que nos permita justamente identificar un problema para poder tomar una acción estatal, es decir, crear una política pública y a partir de esa política pública una acción. Así que yo creo que por ahí podríamos sacar, ¿verdad?, conclusiones. Si tuviéramos un candidato que dice yo voy a eliminar esa figura, a menos que nos dé un mejor plan, pues yo creo que quedaría muy claro que sería una persona que no va a ser respetuosa de la democracia, del Estado de Derecho y por lo tanto de los derechos humanos, de las personas en general, porque si atacan los derechos humanos de una población, están atacando los derechos humanos de todas las personas. Enrique, yo he escuchado acá, bueno, he escuchado, ¿no?, en otros espacios, y me disculpo si estoy cometiendo un error, que la población trans es
la población dentro del espectro LGBT que sufre mayor discriminación, que tiene un panorama más complicado para hacer efectivos sus derechos. ¿Es correcto esto? Y si es así, ¿cómo resolverlo? Bueno, pasa por muchas otras variables, ¿verdad? Una persona trans que crece en condición de pobreza en un hogar que ha accedido a menos niveles de educación, pues claramente está más vulnerable que una persona trans que crece en un hogar donde existe la formación, la educación y las condiciones para que esa persona reciba desde muy chica el apoyo de su familia en el proceso de transición, por ejemplo. Pero sí, históricamente ha sido la población más vulnerabilizada dentro de la población LGBTI. Es una población donde la esperanza de vida en la mayoría de los países del mundo no supera los 40 años de edad, y esto producto de que la gran mayoría o muchos son expulsados de su casa desde muy chicos y terminan teniendo como única alternativa de vida, en la gran cantidad de casos, el trabajo sexual, con toda la exposición y los riesgos que eso implica para personas tan jóvenes. Pero pasa por muchas otras condiciones. ¿Cómo abordarlo? Yo creo que abordando esas diferentes condiciones de las personas trans, o claramente el tema de mantener en los programas educativos, en las escuelas y colegios, los programas de los protocolos para prohibir, para atender cualquier tipo de discriminación contra personas LGBTI han dado resultados importantes para que en las escuelas se reconozca, se respete a un compañero, una compañera trans, gay, lesbiana, ¿verdad? Eso da resultados importantes y hay que mantenerlo y profundizarlo y atender, digamos, las diferentes vulnerabilidades que cruzan a estas poblaciones, porque efectivamente no es solo el hecho de ser trans, sí es un tema de los que más vulnerabilidad provocan, pero también el acceso a la educación, el acceso a salud, el acceso a empleo, incluso a una condición socioeconómica que no sea vulnerabilizante, pues también son variables que todavía afectan más a esta población. Para ir terminando, Larisa, un mensaje final en este mes del orgullo LGBT. Está sin el micrófono. Ahí. Adelante. Bueno, el mensaje que yo quisiera dirigir es específico, particularmente para aquellas personas que tienen dudas, por ejemplo, acerca de ser bisexuales. Yo soy una mujer bisexual, abiertamente bisexual, desde el momento en donde me sentí atraída por una mujer. Por suerte, tuve una familia que me amaba, independientemente de lo que fuera, ¿verdad? Pero no todas las personas son así. Y la falta de referentes, particularmente en el caso de personas bisexuales, es algo que nos ha afectado mucho. Por eso es que quiero hacer referencia a esto, ¿verdad? Porque justamente creemos que vivimos en un mundo donde hay que ser una cosa o hay que ser la otra. Y realmente lo más importante en la vida, independientemente de quién seamos, es la búsqueda de la felicidad. Y para eso tenemos que fluir en la vida, sea lo que sea que venga, ¿verdad? Así que creo que nos toca un gran trabajo para poder de alguna manera deconstruir esa forma de pensar binaria, de pensar que yo estoy bien, usted está mal, yo soy bueno, usted es malo, usted es el enemigo, yo soy la heroína, ¿verdad? Estaba viendo comentarios muy groseros, ¿verdad? En este live, y yo quisiera invitar a todas esas personas, ¿verdad? A que incluso podamos reflexionar como personas creyentes y no creyentes, si realmente lo que queremos es violentar los derechos de alguna otra persona únicamente por quien se sienten atraídas o por la forma en que se expresan, ¿verdad? O por su identidad de género. Creo que definitivamente nos hace falta muchísimo camino que recorrer como sociedad, pero ese camino no lo podemos recorrer si no lo hacemos de manera individual, revisándonos, de manera colectiva, tomando acciones, y por supuesto que el Estado cumpla con sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales. Enrique.
Muchas gracias por la invitación, Esteban. Este va a ser el segundo año consecutivo, después de 10 años seguidos de Pride, en que no va a haber Pride. No vamos a llenar San José de colores una vez más por la situación en que estamos, por la condición de la pandemia, pero vale la pena recordar que el orgullo es esa posibilidad de poder quererse a uno mismo y decirle a los demás que me quiero como soy, que me respeto como soy y que me valoro como soy. Y para eso no es necesario solamente una marcha, eso lo digo en mi familia, eso lo expreso en mi lugar de trabajo, eso lo expreso en todos los espacios públicos que quiero. Eso es al final el Pride. El Pride hoy es luces y fiesta y colores y banderas, pero el Pride también es lucha. El Pride también es haber luchado contra la discriminación, haber luchado contra las redadas, haber luchado contra los abusos policiales en su momento. Eso es el Pride. Y creo que todas las nuevas generaciones y nosotros tenemos que recordar que el camino por la igualdad nunca acaba, pero siempre es hacia adelante. Siempre tenemos la posibilidad de alcanzar un poco más de igualdad, un poco más de respeto, un poco más de amor. El camino andado hasta el momento ha sido bastante, pasos agigantados en los últimos años, sin duda. Falta mucho, cierto, pero vendrá. Enrique, Larisa, muchas gracias por haber participado con nosotros. A todos ustedes que estuvieron con nosotros en este live, compartámoslo, hagamos visible la lucha LGBT en este mes del orgullo, Día de la Diversidad Sexual. Muchas gracias y buenas tardes a todos por estar con nosotros.